Estamos reunidos para la segunda audiencia del proceso de divorcio voluntario que ustedes promovieron ante este tribunal. Pero antes es mi deber preguntarles si mantienen su voluntad de separarse. Sí, señor juez. Bien. Entonces procederemos a leer el convenio para que manifiesten si está correcto en sus términos. Señor juez, los asuntos materiales a mí no me importan. Ella puede quedarse con todo. Lo que me interesa es mi hijo. De acuerdo con el convenio, el niño quedará bajo la custodia de su madre. Y usted solo podrá verlo los fines de semana. Perdón. Un fin de semana sí y otro no. Señora Cortés, eso no fue lo acordado. Considero que es lo mejor para él. Y yo considero que debo verlo lo más posible. Permítame, señor Fuentes. Como abogado de la señora, le advierto que si no está dispuesto, enfrentará entonces una demanda de divorcio necesario, donde pediremos que usted pierda la patria potestad. No me asustan sus amenazas. Si se trata de mi hijo, pelearé con todos los medios que estén a mi alcance. Aunque él tenga que comparecer como testigo a juicio. ¿Es cierto eso? ¿Puede un niño presentarse en un juicio como testigo? Sí, me temo que sí. Jamás permitiré que mi hijo venga a un tribunal y vea pelear a su padre y a su madre. Eso nunca. Acepto el golpe bajo, María Luisa. Solamente para que nuestro hijo no sufra. ¿Le sirvo algo, señor? Felicidades por tu nuevo disco. Estoy seguro que va a batir todos los récords de venta. Si la compañía lo promueve como es debido. Bueno, hasta la duda ofende, caray. Digamos salud, ¿no? Salud. ¿Me permites una foto? Claro. Pero no aquí. ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo no? Con permiso. Natural, tranquilo. Disculpe, ¿de qué periódico o revista es? Me llamo María Luisa Cortés, de la revista El Firmamento. No la conozco. Es nueva. No te muevas. ¿No cree que ya tomó demasiadas? ¿Me concedes una entrevista? Todo lo que usted quiera saber está en el boletín de prensa. Eso no me interesa. Quiero una exclusiva. Oiga, usted no tiene llenadera, ¿eh? Es muy importante para mí. Lo que pasa es que no es el lugar ni el momento. Pon la fecha y el lugar entonces. El próximo jueves en mi departamento. ¿A las 8? ¿De la mañana o de la noche? De la noche. ¿No se enojará tu esposa? Si es usted tan buena periodista, averígüelo.
Buenas noches. Creo que me equivoqué. No era con usted. No, pero conmigo sí. Mire, le presento a Apolonio Méndez, mi director artístico, mi arreglista, mi mejor amigo. Bueno, casi mi padre. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Soy todo eso que dijo, menos lo de su padre. Bueno, y como 3 es multitud, yo mejor me voy. Nos vemos, con permiso, señor. Pásale. Pase. ¿Me permite? Claro que sí. Huele muy bien. Pásale a la sala. Es una carne de por allá Sonora. Yo mismo la preparé. Bonito lugar. Gracias. Ya me tenía con pendiente. Creí que no vendría. ¿Le preparo algo? Un vodka tonic. Vodka tonic. Oiga, ¿no prefieren tequilita para que el cuerpo sienta lo que recibe? No, gracias. Prefiero lo suave. Como usted diga. ¿Por qué no se ha casado? Solo curiosidad personal. Ah. Guitarra. Ahí aprendí también mis primeras canciones. Luego me entraron los sueños y me vine aquí a la capital. La suerte me sonrió y pues aquí me tiene. Lo dices muy fácil, como si el haber llegado a la cima no te hubiera costado trabajo. No, ¿qué va? Pero pues, ¿para qué la aburro con mis problemas? Las noches de serenatas, que terminaba uno con la garganta hecha pedazos. Y luego, las broncas con los borrachos que al último ni quieren pagarle a uno. Oiga, ¿no está tomando nota? ¿O qué trae alguna grabadora prendida ahí en su bolsa? Ni una cosa ni la otra. Ah, entonces está guardando las cosas ahí en su cabecita para luego escribirlas. Tampoco. Lo que me estás diciendo lo quiero nada más para mí. Entonces, háblame de ti. No hay mucho que decir. Soy una muchacha de ciudad, universitaria, y con enormes deseos de llegar a ser una gran periodista. Pero yo no soy lo importante. Lo eres tú. Te equivocas. Quiero saber todo de ti. Llegó el de simple que me esperaba. Ya no te quiero, verdad de Dios. Ya me hacen circo tus monerías y me endemonia escuchar tu voz. Las pretenciosas, las engreídas, terminan siempre en el desamor. Y a ti, chatita, nada te queda que te defienda de ese dolor. Si es el destino, ¿pa' qué negarlo? Lo que ahora sirve, mañana no. Si ayer te quise por tus encantos, pero tu chata se desinfló. Ya no te quiero,
ya no me gustas, ahora me asustas, me das horror. Y en mis corrales ya no hay portillos donde entren vacas de tu color. Y en los amores, como en los coches, cambio modelos por diversión. Y tu chaparra para mi gusto, eres modelo que ya pasó. Si es el destino, ¿pa' qué negarlo? Lo que ahora sirve, mañana no. Si ayer te quise por tus encantos, pero esto chata ya se acabó. Dime, Luis, después de tu éxito en la capital, ¿cómo te sientes en Guanajuato? En mi casa y con mi familia. Harás pronto una película. No está dentro de mis planes, pero sí estoy escogiendo nuevo material para mi próximo LP. ¿Y qué hay de cierto de que te casaste? No, mi alma, si alguna vez me casara, tendría que ser con todas mis admiradoras. Oye, Luis, ¿y de aquí a dónde vas? ¿Por qué me negaste? No te niego, mujer. Lo que pasa es que no puedo pasar como un hombre casado ante mi público. ¿Te avergüenza que se enteren que soy tu esposa? ¿Entonces qué? ¿Me vas a hacer pasar por tu amante? Claro que no. Pero una cosa es mi vida privada y otra mi trabajo. Las mujeres compran mis discos. Eso no me importa. Preferiría que fuéramos pobres, pero tenerte siempre a mi lado. Pobre o rico, siempre estaré a tu lado. Entiéndelo. Si hay algo que no le pertenece al público, es nuestro amor, nuestra intimidad. Eso es única y exclusivamente de nosotros y de nadie más. Tú eres la única mujer en mi vida, la que quiero, para hoy y para siempre. Luis, yo quisiera hacer algo. ¿Qué quieres hacer? No sé. Quisiera participar más en tu vida. Me gustaría intervenir en tus negocios, manejar lo de tus relaciones públicas, por ejemplo. Yo podría ver lo de los contratos o cosas así. No, mi amor. Esas cosas son muy complicadas. Además, para eso está Polonio. Por favor, déjame hacer algo. Eres mi mujer. Tú nomás acompáñame a las giras y dame ánimos. Eso no es suficiente para mí. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué tiene? Tranquilícese, Luis. Todo va muy bien. Pero, ¿y el desmayo? Bueno, eso es normal en toda mujer embarazada. ¿Embarazada? Sí, y los felicito. María Luisa, pero ¿por qué no me lo dijiste? Perdóname. Yo no quería... ¿Perdonarte? ¿De qué? Al contrario. Es que yo no lo quiero. No es el momento. ¿Qué dices? Que yo no quería embarazarme. No sé qué pasó. Por Dios, María Luisa, ¿quién piensa en esas cosas? Yo pienso en eso. Un hijo no va a venir ahora a complicarnos la vida. ¿A complicarnos la vida? ¿Cuál complicarnos? Al contrario, yo estoy muy feliz. Te lo juro que estoy muy feliz. Voy a abortar. Y cuanto antes mejor. ¿Qué? No te lo voy a permitir. No vas a decirme qué tengo que hacer con mi cuerpo. Ni tú tampoco tienes derecho a quitarle la vida a un hijo que Dios nos ha enviado.
Entiéndeme, Luis. Traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad. Es algo que debe discutirse entre la pareja para que venga cuando ambos lo decidan. Esas son estupideces que no pienso discutir. María Luisa, piensa por favor en la suerte que tenemos. ¿Cuántos matrimonios hay que darían la vida por tener un hijo? Yo no estoy preparada todavía. Ni tú tampoco. Tonterías. Piensa que el hijo que llevas dentro de ti es el fruto de nuestro cariño. Luis, entiende. No, mi amor. No hay nada que entender y mucho por qué estar feliz. Piensa que ese hijo que viene, seremos una familia. Una familia, ¿te imaginas? Gracias, mi amor. Gracias por este regalo tan hermoso que me has dado. Te amo, María Luisa. Te amo más que nunca. Luis, yo también te amo. ¿De veras lo deseas? Con toda mi alma. ¿Para quién? Para Julia, por favor. Qué bonito. No hagas corajes con esas mujeres. No hago corajes. Lo que pasa es que estoy cansada de todo esto. Si me permites aconsejarte, sería mejor que regresaras a la capital y te estuvieras allá tranquila hasta que la gira termine. No, eso nunca. He acompañado a Luis en todas sus giras desde que nos casamos. Y así pienso seguir. Y aunque me sienta fea y deforme, no lo voy a dejar solo para que esas viejas resbalosas me lo quiten. Calmada, mi amor, calmada. ¡No! ¡Ya viene! ¿Quién? ¡El bebé ya viene! ¡No me hagas eso! Bueno, señorita, hablo de aquí del 325. Se trata de una cosa muy urgente. Mi vieja va a dar a luz. Ay, señorita, ya sé que son las 3 de la madrugada, pero si no hay un doctor aquí en el hotel, por lo menos dígame dónde queda el sanatorio más cercano. ¡Luis! ¡Luis, ya no aguanto! Por tu vida, haz un esfuerzo. ¡No puedo! Por Dios, María Luisa, no me hagas esto. Piensa en otra cosa. ¡Ay, Dios mío! 50 borreguitos. ¡Ay, Dios mío! Haz lo que sea, pero aguanta hasta que llegues al sanatorio. ¡Ay! ¿Estás bien? Me lleva la que me trajo. Creo que el bebé ya viene. ¿Cómo? No es posible. ¿Qué hacemos? Ayúdame. Que te ayude, pero ¿a qué? ¿Yo qué sé de esto? Pues vas a aprender ahorita. Dios mío. Tú me contaste que en el rancho ayudabas a parir a las vacas. Pero tú eres mi mujer, no una vaca. Figúrate que es lo mismo. Pero apúrate que ya viene. ¡Ay! ¡Oh! Dios me agarre confesado. Tranquila, mi amor, tranquila. Respira hondo. Un esfuerzo más, mi amor. ¡Pújale! ¡Pújale más fuerte, mi amor! Cálmate, cálmate, hija. Agarra aire. Ya casi lo tengo. ¡Haz un esfuerzo! Agarra aire hondo. Deja respirar.
Es niño. Deja cortarle el ombligo. Buenos días. Buenos días. ¡Qué bárbaro! Me siento dentro de un jardín. Y eso que me faltaron flores que comprar. ¡Qué exagerado eres! Mira, ¿crees que le guste a mi hijo? Solo te faltó el caballo. Pero ni creas que me lo vas a hacer ni charro ni cantante. Eso ahí Dios dirá después. Toma, esto es para ti. ¿Qué, no te gustó? Claro que sí. Entonces, ¿por qué tan poco entusiasmo? Luis, lo que yo quisiera es un lugar. Pues, ¿lo tienes luego tu casa ahí en México? Casi nunca estamos en ella. Porque tú siempre has querido acompañarme en las giras. Ah, pero ahora te dedicarás a tu hijo, ¿eh? ¿Crees que te voy a dejar solo? ¿Celos? No, ¿qué va? ¿Entonces qué? Lo que pasa es que no me atrae mucho la idea de vivir encerrada. Pues ¿quién te lo manda a ser mamá? Ok, ¿vas a abandonar a nuestro hijo? Claro que no, tonto. Soy yo, Apolonio, Inés. ¿Está el señor? Sí, pase. Tengo que dejar la casa. Eso fue lo que convenimos. Te puedo ayudar a empacar, pero ahora vine a buscarte porque tenemos compromiso de trabajo. No, Apolonio. Hoy no tengo nada de ánimos. Te entiendo. Pero no puedes tirar a la calle tu carrera, Luis. Tu trabajo. Ahora más que nunca vas a necesitar de él. Lo sé. Claro que lo sé. Pero así como ando, palabra que rete difícil hacerse un el ánimo. Ahorita que estaba empacando, no sabe la de recuerdos que salieron. Recuerdos que ahora duelen porque son bonitos y ya nunca volverán. Como este. ¿Te acuerdas cuando se los compré? Pues cómo no. Y la gracia que le hicieron. Se van perdiendo en el tiempo mis años. Se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano.
solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella miraba. Como recuerdo a mi madre, que con ellos sonreía, mientras mi padre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanza. Como quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día los pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Por mí, no corras apuro, Luis. Si quieres llorar, llora. ¿Qué de malo tiene? Desahógate. A ver si así se te lava la pena que traes en el alma. Ojalá que las lágrimas pudieran lavar mi pena. No, hermano. El dolor que traigo es más fuerte. ¿Te imaginas? Rafaelito ya no estará conmigo. Mi hijo. No quiero ir a la escuela. No seas flojo. Además vas a ver a todos tus amiguitos. Es que no quiero. ¿Por qué no? ¿Te sientes mal? Es que extraño a mi papá. Tonterías. De cualquier forma, casi nunca estaba en la casa. Anda, baja a desayunar. ¿Apolonio ya no me va a enseñar a tocar la guitarra? Baja a desayunar, por favor. ¡Vamos a hacer unos trucos de magia! ¡Ay, bravo! Hoy sí comí espaguetis. Vamos a fumar un cigarrito. Que estén bien sentados, bien peinados, bien boleados. Vamos a hacerles una figurita con globos. Señora, el señor le llama por teléfono. ¡Mi papá! Una bicicleta. A ver, ¿qué quiere? ¡Ay! Un perrito, una bicicleta. ¿Algo más? A ver, vamos a ver qué más quieren. A ver. Papi, ¿dónde estás? Acá trabajando, mijo. ¿Cómo está su fiesta? Bien. ¿A qué horas vas a venir?
es que yo quería que estuvieras aquí. Déjame hablar con tu papá. ¿Hola? ¿Qué hubo, mija? ¿Cómo está la fiesta de Rafaelito? Triste porque tú no estás aquí. Yo que más quisiera, vieja, pero pues tengo que trabajar. No es para que te enojes, Luis. Si no me enojo, lo que pasa que este contrato estaba firmado desde antes. Lo que pasa es que a mí me habría gustado que hubieras preferido estar con tu hijo el día de su cumpleaños. A mí también, hija, pero... ¿Qué? Sí, ya voy. Bueno, hija, me están llamando a escena. Ahí nos vemos. Ya llegué, vieja. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, como siempre. Qué bueno. ¡Papi! ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué cree que le traje? A ver. ¿Qué son? A ver, mijo, ¿qué son? Unos conejitos. Dígale ahí a su mamá. Mami, unos conejitos. Claro, mijo. Hembra y macho para que se le hagan muchos. ¿Pero cómo se te ocurre? Yo no quiero animales aquí en la casa. ¿Qué tiene? Ni ocupan mucho espacio, ¿verdad, mijo? ¿Le gustan? Sí, mucho. Quiero que te lleves esos animales. ¿Y por qué? Porque aquí no es un rancho en donde estemos acostumbrados a vivir entre gallinas y vacas como en tu pueblo. ¿Y qué tiene de malo haber nacido en un pueblo? Yo quiero que mi hijo, cuando crezca, no se avergüence de eso. Lo siento, no quise ofenderte. Pero entiende que la que va a tener que lidiar con esos animales soy yo. Ni que fuera tanto trabajo. Además, lo que te sobra es tiempo. Sí, pero no para cuidar animales. Soy universitaria, por si se te ha olvidado. ¿Y a qué viene eso ahora? A que me gustaría ser dueña de mi tiempo, trabajar en algo de mi carrera, sentirme útil. Eso ni pensarlo. Es que me aburro estando tanto tiempo sin hacer nada. Yo quise ayudarte a manejar tus relaciones públicas y... si tú quisieras, yo todavía podría hacerlo. Claro que no. ¿Y por qué no? Porque eres mi esposa. Porque te debes a tu casa y a tu marido, que soy yo. Y a la crianza y educación de tu hijo. Por eso. Tú lo que quieres es una sirvienta, no una compañera. Creo que se enojó tu mamá. Vamos a jugar. ¿Lo sacamos? Toma. ¿Cuál es la coneja? Esta. ¿Y por qué sabes? ¿Dónde tiene la pipí? Entonces, ¿cómo sabes? Dame un beso. Mamá, ya me voy, ya llevo el camión. ¿Ya te lavaste los dientes? Ya. ¿Llevas tu lunch? Está abajo. Vamos, te acompaño. Luis está aquí enfrente. ¿Y qué? Que estaba ahí, yo lo vi, espiándonos, espiando a su hijo. Pero si es su padre. Tal vez tuvo deseos de verlo y no se atrevió a llegar hasta aquí. Ay, yo no lo tomaría tan a pecho. Ay, mamá. Mira, si tú y Luis no se entendieron, bueno, pues así es la vida. Pero eso no quiere decir que él sea un mal hombre. Es un hombre que me hizo mucho daño. Que nunca me dejó ser yo misma.
Entonces, perfectamente podemos adaptar esta bodega para las instalaciones de nuestras oficinas. Así es. ¿Y el presupuesto? En eso estamos, si gustas checarlo. Gracias. Buenos días. ¿Cómo te Buenos fue, días. mi amor? Mira, te presento al señor Diego Morones, Mucho gusto, señor Fuentes. el señor Francisco Javier Medina. Encantado. Están en el ramo de la publicidad. Perdonen que pregunte, pero ¿a qué debemos el honor de su visita? Voy a entrar en sociedad con ellos. Vamos a abrir una agencia de representaciones y promociones artísticas. Precisamente estábamos viendo lo de las oficinas y creemos Nos que... disculpan. Necesito hablar a solas con mi esposa. Ahora vuelvo. Con permiso. Propio. Pásame los documentos. ¿Me quieres decir de qué se trata todo esto? Ya lo oíste. Voy a iniciar un negocio propio. Solamente necesito dar mi aportación. Olvídalo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No quiero que trabajes. Pero es que yo siento que... Eso está fuera de discusión. Si hay alguien que tiene que traer dinero a esta casa, ese soy yo. ¿Está claro? No. Mira, mi amor. Tu obligación es cuidar de todo esto, de tu hijo, de mí. Y no voy a dejar que te metas ni en ese, ni en ningún otro negocio que te distraiga de lo que realmente debes hacer. Todavía no puedo creer que mi matrimonio haya fracasado. Todo esto me parece una pesadilla, Polonio. Pero real. Ahora no te queda más remedio que seguir adelante. No te puedes rendir, Luis. Tienes un hijo a quien mantener, una mujer a quien reconquistar. De María Luisa no guardo esperanzas. Está envenenada. No dará marcha atrás. Pero de mi hijo sí. Y mientras yo viva, nada le faltará. Ahora debes dedicarte a tu trabajo. Y una cosa muy importante, no pierdas contacto con el Charrito. A donde quiera que andes, escríbele. Escríbele, Luis. Mi Charrito. Querido hijo. 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, 5 por 8, 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50. ¿Quieres un vaso de agua? Sí. Hoy terminé más cansado que de costumbre. Tú que eres bien complaciente con tu público. Oye, vas a ir a México, ¿verdad? Sí, un par de días. ¿Se te ofrece algo? Es que, ¿sabes? Van varias cartas que le escribo a mi hijo y no me contesta. Quiero que le lleves esta personalmente. Y si lo ves, dile que lo quiero mucho. Que lo extraño mucho. ¡Apolonio! ¿Cómo está, mi charro? Muy bien. ¿Vienes a jugar conmigo? Claro que sí. Vete a tu cuarto, Rafael. ¿Pero por qué, mamá? Haz lo que te digo. Obedezca, mi charro. ¿Te vas a quedar otro ratito? Ujú. ¿Qué se le ofrece? Traigo una carta para Rafael, que se la manda a su papá. Gracias. Sabe, tuve que venir personalmente porque parece que las otras cartas no llegaron y yo... Bueno, ya cumplió. Discúlpeme, pero tengo muchas cosas que hacer.
Buenas tardes, pues. Buenas tardes. Ay, hija. Francamente, yo no veo nada malo en estas cartas. Y creo que haces muy mal ocultándoselas al niño. Es que tengo miedo de que Luisa traiga a nuestro hijo y me lo quite. ¿Pero cómo crees que va a hacer eso? No sé, mamá. Quiero educar a Rafael como crea conveniente, lejos de sus influencias. Ahora soy libre. Y voy a hacer las cosas a mi manera. Buenas noches, señor Fuentes. ¿Qué tal? ¿Me llegó carta? Tampoco hoy. Tres semanas y nada. Ni una nota, nada. ¿Qué estará pasando, Apolonio? No sé. Tal vez es cosa del correo. No, Apolonio. Este asunto no es culpa del correo. Me malicio que algo no camina bien. Y voy a averiguarlo de una vez por todas. Doña Elena, quiero hablar con su hija. Dígale, por favor, que baje. No está, Luis. Salió con el niño. De viaje. Al extranjero. Eso no es posible, señora. María Luisa no puede sacar al niño sin mi firma. Sí lo sé, pero su abogado lo arregló. Yo sabré encontrarlo. Luis. Están en Los Ángeles. Creíste que no te iba a encontrar, ¿eh? Tú y yo no tenemos nada Te de qué hablar. equivocas. Vine a saber por qué rompiste el compromiso que firmaste ante el juez. Porque era necesario. ¡Mamá! Por eso. Rafaelito, hijo, mira lo que te traje. ¡No te le acerques! Ven, tómalo. No quiero nada. Porque no es para ti, te va a gustar. Solo me das cosas para que no me dé cuenta que no me quieres. ¿Qué le has dicho al niño sobre mí? Que tú siempre quisiste comprarnos con regalos. Eso no es verdad. Lo es. Mi hijo necesitaba un padre que estuviera a su lado, que lo ayudara en su educación. ¿Cuándo te preocupaste por sus tareas o por lo que él pensaba? Nunca. Nunca lo hiciste, Luis. Eres injusta. Sabes muy bien que yo andaba partiéndome el alma para ustedes. No te hagas el mártir conmigo. Conozco perfectamente ese ambiente. Nos traía regalos porque sentía remordimiento. No es justo lo que dices. Si alguien abandonó todo,
Fuiste tú. Sí, porque me ahogaba a tu lado. Solamente fui un objeto para ti. Me cansé de que acabaras con mis ilusiones, con mis planes de mujer. Fue por eso, Luis. No digas nada. Tal vez me enamoré del oropel que representaba tu carrera. Tal vez nunca te quise. Nunca me imaginé que me guardaras tanto rencor. Vete de aquí. Fuera de nuestras vidas. No te vuelvas a cruzar en nuestro camino nunca más. En el tuyo, te lo prometo. Pero en el de Rafael no. Es mi hijo. Y no voy a permitir que nada ni nadie me quite su cariño. Incluyéndote a ti. Los chamacos necesitan más de la madre que uno. Él ahora se encuentra bien con ella. Luis, entiéndelo. Lo que no entiendo es por qué María Luisa lo usa como una arma en contra mía. Pude haber cometido errores, fallado en muchas cosas, pero no es justo el precio que estoy pagando. Ese niño es mi luz, Apolonio. La mayor dicha que he tenido en mi vida. Y no quiero perderlo. Lo sé. Pero dale tiempo al tiempo. Ya verás cómo él se encarga de poner todo en su lugar. Sí. El tiempo. Rafael. No te preocupes, mamá. Vete. ¿Qué hace usted aquí? Es que, ¿sabes? Ando trabajando por acá y aproveché para venir a verte. Muy bien, ya lo hizo, ¿no? Ahora váyase. Hijo, espera. ¿Por qué me guardas tanto rencor? ¿No lo sabe? No, no lo sé. Qué pena, porque yo sí. Adiós, papá. Vendieron la casa. Pregunté por todos lados y nadie me supo dar razón. No sé qué voy a hacer, Apolonio, pero... Poco puedo ayudarte en el trago amargo que pasas. Pero si de algo sirve, piensa que si hay justicia allá arriba, las cosas tendrán que arreglarse, aunque los años pasen. Sí, aunque los años pasen. Dentro, muy adentro, de aquí de mi ser, existe una parte que no pueden ver, que siente, que vibra, que sabe ser fiel, que grita, que riñe, que también es fiel, que también es triste y que sabe llorar, que no se conforma con la soledad. Soy un ser humano como tantos más, soy una gaviota que quiere volar y soy en verdad
la cruel soledad y soy en verdad una marioneta que tiene careta de felicidad que sale a la escena con el alma muerta, pero tiene oficio de saber cantar. Y soy en verdad una marioneta que tiene careta de felicidad que sale a la escena con el alma muerta, pero tiene oficio de saber cantar. Y soy en verdad una marioneta que tiene careta de felicidad que sale a la escena con el alma muerta, pero tiene oficio de saber cantar. Sabía virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, que el amor a quien a mí a destiempo martirizóme tanto y tanto tiempo que no sentí jamás correr el tiempo tan clemente como en ese tiempo. Perdí, ay, cuánto tiempo, y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha y mi cura de perder el tiempo. Es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo, y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro
la dicha inicua de perder el tiempo, sabia virtud de conocer el tiempo. Ya está cansadito, déjenmelo un ratito, no, mejor pónganse a rolear. Vente, mi amor. Ay, mi niño, qué bonito. Gracias, amor. Pero, mi hija, ¿qué es esa cara? ¿Que no estás contenta de haber regresado a vivir a México? Claro que sí. ¿Y entonces? Ya sé. No te gusta que tu hijo sea el centro de la fiesta, ¿verdad? Lo que pasa es que no me gusta que cante. Me trae recuerdos amargos. Pues sí, pero eso no vas a poder evitarlo. Recuerda que no nada más tiene tu sangre, mija. ¿Hablaste con tu mamá? No, aún no. Ay, Rafael. Te prometo que esta misma noche lo haré. Pero que no pase de hoy, ¿prometido? Solo si me das un beso. No, así ¿qué? no. ¿Qué? No. ¿Qué me estás diciendo? Que ya no quiero seguir estudiando. ¿Pero por qué? No te entiendo. Estoy enamorado de Jessica y quiero ser cantante. ¿Como tu padre? ¡Eso jamás! No quiero hablar de ese señor. Esta es una decisión que yo he tomado. Olvídate de esa locura. No, mamá. Estoy decidido. Rafael... Por favor, mamá. Confía en mí. Yo no soy como él. Tú me diste educación y cultura. Por eso sé que no te voy a defraudar. ¿De acuerdo? Déjame sola. Jessica, qué bueno que llegaron. Ya casi entras. Qué bueno. Aquí está mi pista. No, mira, allá hay un mariachi que puede acompañarte. ¿Por qué no vas y te pones de acuerdo con ellos? Bueno, te la dejo. Suerte. En la siguiente entramos en do. Cuento 3 de arriba abajo. Disculpe, me dijeron... ¿Apolonio? Rafael. Charrito. Hijo. Espera. ¿No vas a saludar a tu padre? ¿Padre? Yo no sé lo que es eso. Nunca lo tuve. No juzgues al muchacho. Son muchos años de no verte. Luis, aquí ya terminamos. Si quieres, vete adelantando. Y este asunto del chamaco, yo me encargo. Apolonio, ¿quieres ponerte de acuerdo con el nuevo cantante? Sí, sí, claro. Aquí, hoy, en su programa Noches de Serenata, les tenemos preparada una gran sorpresa. Se trata de un joven cantante al cual le pronosticamos un gran futuro. Con ustedes, Rafael Cortés.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te entrega el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas, mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas, mi amor, una lágrima llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios olvídame después. Regresamos después de unos mensajes comerciales. Señorita, ¿me puede permitir hablar un momento a solas con el joven? Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Apolonio. Por favor, Rafael, dame aunque sea un minuto, por los viejos tiempos. Te espero con Ricardo, ¿eh? Okay. Si vas a querer hablar sobre mi padre, pierdes tu tiempo. Mira, Charrito, tal vez me malicie lo que cargas en el alma. Pero por él, por tu propio bien, es mejor que los dos se hablen. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? ¿Por qué no lo averiguas? No me interesa. Yo creo que sí. Y si en algo aprecias la experiencia de los viejos, concédeme ese favor. No vas a perder nada. Por el contrario, tal vez hasta salgas ganando algo. ¿Lo harás? Creí que no venías. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Estás hecho un hombre, ¿eh? Gracias. Así que... ¿te dio por cantar? Mira, yo creo que esta plática no tiene sentido. Así es que mejor me voy.
Rafael. Por favor, no te vayas. Entiéndelo. Ha sido tanto tiempo y encontrarte así fue tan de sorpresa que no lo esperaba. Hace mucho que no lo esperaba. Y ahora, pues qué alegría, ¿no? Caray. No sé qué decirte. Aunque quisiera decirte tantas cosas, pero no sé ni cómo ni por dónde empezar. Yo quiero que sepas que te quiero mucho. Que nunca he dejado de quererte. Que siempre y en todo momento has estado cerca de mi corazón. Palabras. ¿Perdón? Palabras. Que todo lo que me estás diciendo son palabras huecas que no me conmueven. Perdónalo, claro, pero así es. Hijo. No me llames así. Porque yo no puedo llamarte padre. Tú eres para mí un extraño. Y si quieres que sea franco, no te quiero. Y tus recuerdos ya no me dicen nada. Tú dejaste de estar en mi vida hace mucho. Y si alguna vez te lo pude reprochar, hoy ya no. No me interesa. Ya ni siquiera te guardo rencor. Si de alguien tuve amor siempre, fue de mi madre. Porque tú nunca me diste nada. No seas injusto. Al menos, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? Nada. Perderías tu tiempo. Porque no te creo ni voy a creerte. Porque eres un extraño para mí. Así que aquí la dejamos. No puedo decir que haya sido un gusto verte. Luis. Lo perdí a Polonio. Y esta vez para siempre. No digas eso. No trates de engañarme. Lo sé. No le importo ni para bien ni para mal. Él me lo dijo. Es joven. Fue el primer encuentro. Pudo haberte dicho cosas que ahora te han lastimado. Pero si lo ves del otro lado, comprende. Está lastimado, Luis. Y si está lastimado es porque te quiere. Anímate. Ya veremos qué se hace. No, viejo. No haré nada. Todo resultó un fracaso. Para él, no existo. Vámonos de aquí, Luis. Luis, ¿qué te pasa? Un médico, por favor. Llevar este dolor dentro de mi alma. Rafita, aclara tu garganta, mi rey. Es que ando un poco resfriado, América. ¿Está lista la pista, ingeniero? En cuanto él esté.
Buenos días, mi charro. ¿Quién te dejó entrar? Conozco los estudios de grabación mucho antes de que tú nacieras. Estoy ocupado. Sí, ya sé. Preparándote para tu primera grabación. Te va a salir bonita. ¿Qué quieres? Así se recibe a los viejos amigos. Está bien, no tengo mucho tiempo. Dime que has venido. Debieras suponerlo, charrito. No me llames así. Porque ya eres un hombre. Bien. Pues entonces tú y yo vamos a hablar de hombre a hombre. La reunión con tu padre fue un fracaso, ¿no? ¿Y qué esperabas? ¿Otra cosa? Francamente, sí. Porque hay viejo como me ves, todavía guardo esperanzas. Si es en ese asunto, ni lo pienses. Está bien. Me imagino que le guardas rencor por haberse olvidado de ti. Y eso te duele, ¿eh? No me digas nada. Nomás escúchame. Ahí luego juzgarás. Toma. Son cartas que él te enviaba y que tú nunca recibiste. Te preguntarás por qué no, si la dirección estaba correcta. Siempre fueron regresadas. Yo las guardé para evitarle una pena mayor a tu padre. Ahí luego sacas conclusiones. Y ahora te dejo. Pero antes, también te traje esto otro. Ahí dentro hay una herencia. Una pequeña herencia de amor que tal vez te haga recordar. Adiós, Rafael. Por cierto, tu papá está en el sanatorio. Si me preguntas por qué, en lenguaje sencillo te diré que por tristezas. Ahí en la caja te apunté la dirección. Buena suerte, mi charro. Querido hijo, todavía estás pequeñito para poder leer bien, pero confío en que tu mamá te leerá estas líneas que yo te mando. Primero que nada, quiero decirte que te quiero mucho. Hijo, esta es la quinta carta que te escribo y no recibo respuesta. Si vieras qué feliz me harías con unas palabras tuyas. No me daré por vencido, hijo. Seguiré escribiéndote hasta que puedas entender y contestar por ti mismo. No sé por qué, pero tengo la esperanza de que tarde o temprano tu mamá entienda que mi amor por ti no puede hacerte ningún daño. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan.
como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos. Papá. Hola. Me equivoqué. Tus cartas me hicieron entender muchas cosas. Y ahora sé por lo que en ellas escribiste. Entonces, sí la recibiste. ¿Y por qué no me...? Las conocí apenas ayer. Me las ocultaron todos estos años. Mi madre me engañó. No entiendo por qué, pero no se lo voy a perdonar nunca. No, hijo. No digas eso. No trates de ocultar las cosas. Mi madre cometió la canallada de envenenar mi alma contra la tuya. No tienes derecho. Óyelo bien. Ningún derecho a juzgarla. Es tu madre. Y buena o mala, le debe respeto, cariño y veneración. ¿Qué te pasa? Me largo de aquí. Un momento, dime qué tienes. ¿Por qué esta actitud? Muy bien. ¿Quieres saberlo? Entonces respóndeme. ¿Por qué me has mentido durante todos estos años? ¿Mentirte? Sí, sobre mi padre. Entiendo. Fuiste a verlo, ¿no? Seguramente te habló bonito y te convenció con sus mentiras. Por esto, fueron sus cartas las que me abrieron los ojos. Las cartas que tú me ocultaste. ¿Por qué? ¿Por qué quisiste que yo lo odiara? ¿Por qué me separaste de él? Porque no quería perderte. ¿Qué derecho me usaron ustedes en un problema que no era el mío? Si decidieron destruir sus vidas, ¿por qué la mía también? No, no te levantes. Me imagino que estarás pensando, ¿qué hago aquí? Francamente, sí. No me lo imaginaba, pero de todos modos, te agradezco tu visita. En serio,
¿No te sientes mal? Físicamente no. Te entiendo. Sé que viste a Rafael. Sí. Pero nuestro encuentro no fue muy afortunado. Él me lo dijo. Se fue de la casa. ¿Se fue? ¿A dónde? No he querido buscarlo. Me reprochó muchas cosas. Lo hizo entonces. Estuvo aquí. No sé cómo esas cartas que le escribía llegaron a sus manos. Quiso juzgarte y le pegué. ¿Le pegaste? No te reproches. Un padre tiene derecho. Un padre sí. Pero yo nunca lo fui para él. Porque yo lo evité. Ahora me doy cuenta de todo. Fui una tonta, una ciega. Quiero que me perdones. ¿Perdonarte? ¿De qué? Yo nunca te guardé rencor. A pesar de todo lo que te hice. Aunque tú no lo creas. María Luisa, tú tenías mucha razón. Siempre fui un egoísta. Jamás dejé que te realizaras como ser humano. Te quería para mí solo. Este maldito machismo. Y yo era una caprichosa. Así que toda la culpa no fue tuya. Ahora que vemos las cosas distintas, que nuestro hijo nos ha hecho verlas así, en su justo lugar, que sabemos que siempre ha habido amor entre nosotros, no podríamos, quiero decir, no podríamos intentarlo de nuevo. No, María Luisa. Hemos vivido toda una vida separados. No resultaría. Somos dos mundos distintos. Hoy sería un intruso. Ya lo ves. Aparecí de nuevo en sus vidas. Y solo fue para causar problemas. No, María Luisa. No quiero eso ni para ti ni para mi hijo. Creo que lo mejor será que las cosas sigan así. Que cada quien siga por su rumbo. Luis. Por favor, no hablemos más. Será mejor que aquí nos despidamos. Tienes que volver, esta no es la solución. No, Jessica. Está decidido. No lo haré. Solo te estás haciendo daño. No más del que ya me han hecho. Rafa, no debes de ver las cosas de esa forma. Mira, si tus padres actuaron así, sus razones tendrán. No vale la pena que ahora te vengas a amargar por cosas que ya pasaron. No, Jessica. No lo entiendes. Hasta hace unos días mi vida estaba cuadrada en una lógica. Había aceptado muchas cosas. Y de pronto descubro que todo era mentira. Que no era así. Mira esas cartas. Esas marionetas. Es lo único que ahora resulta realmente auténtico y mío. Son los recuerdos que mi madre me robó. No seas cruel con ella ni contigo. Yo te quiero, Rafa, y no me gusta verte así. Si tú me quieres, haz algo por mí.
Por nosotros. Perdona a tu madre. Deja el pasado atrás. Peleaste con tu padre. Lo volviste a encontrar después de muchos años. No lo vuelvas a perder ahora. Búscalo, reconcíliate con él. Porque si no lo haces, amargarás tu vida y de paso la mía. Y nunca podremos ser felices con esa sombra que llevas ahora encima, mi amor. Yo aquí te espero. Está bien. Suerte. ¿Cómo dice conmigo? Así nomás te olvidaste de todos los que somos tus amigos. Luis, ¿qué te picó para venirte a recluir aquí? ¿Y qué hago allá afuera? ¿Cómo que? Todavía estás fuerte. Fuerzas tal vez. Lo que ya no tengo es ganas ni espíritu para seguir luchando, Polonio. No, amigo. Mi problema es la soledad. Allá afuera no tengo nada. Por eso decidí venirme aquí a la casa del actor. Pues no estoy de acuerdo. Dices que allá afuera no hay nada, pero te equivocas. Está tu hijo. Él no quiere saber nada de mí. Y no lo culpo. Estás en un error. Como quiera que sea. Te voy a pedir un favor de amigo a amigo. No quiero que ni María Luisa ni mi hijo sepan dónde me encuentro. ¿Está claro? Bien, por ese aplauso cariñoso para este gran artista del teclado que esta noche inolvidable ha venido a festejarlos a todos ustedes, huéspedes de la Casa del Actor. Y ahora, queridos compañeros, quiero invitarlos para que pasemos al comedor a saborear el tradicional bacalao y el exquisito revoltijo que año con año tenemos para todos ustedes en nuestra también ya inolvidable cena de Nochebuena. Muchas felicidades. Un momento, amigos. Luis. Pensaste que se me había olvidado tu regalo de Navidad. No, mi hermano. Aquí está. Gracias. Muchas gracias. He venido a decirle esta noche a un gran hombre, a un gran artista,
que se entregó siempre por amor a su profesión, que lo quiero, lo admiro y lo respeto. Y que una vez que yo era muy pequeño, me comentó que a mi abuelo le gustaba esta canción. Ahora, siendo yo un hombre, quiero dedicarle con las mismas palabras la canción que a mi abuelo le gustaba. Para ti, papá, para ti, mi querido viejo. Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.